Mi esposo creyó que yo seguía inconsciente. Escuché cuando tomó mi expediente, se acercó a la cama y le dijo a alguien por teléfono, sin siquiera bajar la voz. El divorcio ya está listo. Solo falta su firma, y con el estado en el que está, no va a tardar. Ese comentario me heló porque no hablaba con un abogado, estaba hablando con su amante, quien soltó una risa confiada, presionándolo para que todo quedara arreglado antes de que yo pudiera abrir los ojos. La seguridad con la que hablaban, como si yo ya no contara, me atravesó de una forma que ni la medicina podía adormecer. Mientras él prometía que, al salir del hospital, ella se mudaría con él, sentí un temblor recorrer mis manos. Seguía conectada a máquinas, pero entendía cada palabra, y cada una encendía algo que llevaba tiempo apagado. A menos de 1 metro de mí, planeaban mi reemplazo como si fuera una decisión simple, sin imaginar lo que esa conversación estaba despertando dentro de mí. No sabía cuánto tardaría en recuperar fuerzas, pero sí tenía claro que, en cuanto él abandonara la habitación creyéndose intocable, iniciaría algo que no podría detener. Su traición, sus planes, su prisa por borrarme, todo eso se convertiría en el impulso que me hacía falta. 15 minutos después, cuando salió convencido de que ya tenía mi vida resuelta, tomé la primera decisión de ese día. Y lo que hice después lo dejó tan pálido que ni su amante pudo salvarlo de lo que venía. Retroceder a los meses antes de ese día duele, pero necesito contar cómo empezó todo. Durante mucho tiempo pensé que mi vida era estable. No perfecta, pero estable. Me levantaba temprano, preparaba café para los dos y salía a trabajar intentando mantener una rutina tranquila. Cada noche cenábamos juntos, aunque muchas veces él llegaba cansado, distraído, con el celular siempre en la mano. Yo interpretaba su silencio como estrés, nunca como distancia. Con el tiempo, algunas señales comenzaron a aparecer, pequeñas, casi invisibles. Mensajes que él respondía con demasiada prisa, cambios repentinos de humor, llamadas que atendía en otra habitación. No eran pruebas, solo sensaciones que intentaba ignorar porque quería creer que mi matrimonio seguía firme. Me repetía que todos pasan por rachas complicadas, que el trabajo lo estaba absorbiendo, que nada grave ocurría. La primera grieta real surgió cuando empezó a llegar más tarde de lo normal. Decía que había juntas imprevistas, compromisos urgentes, problemas que nadie más podía resolver. Yo confiaba, aunque algo en mi pecho se apretaba cada vez que lo veía entrar por la puerta sin mirarme directamente. No quería aceptar la idea de que algo se nos estaba escapando de las manos. Mi salud comenzó a resentir el ritmo, dolores de cabeza constantes, cansancio acumulado, mareos que atribuía al estrés. Él lo notaba, pero su preocupación parecía más un trámite que un gesto sincero. Me decía que descansara, aunque nunca se quedaba a mi lado. Yo intentaba no reclamar, no pelear, no crear más distancia. Pensaba que, si mantenía la calma, todo volvería a ser como antes. Sin embargo, cuanto más trataba de sostener lo que quedaba, más sentía como él se alejaba. No sabía que esa distancia no era casualidad, ni cansancio, ni trabajo. Era algo más profundo, algo que ya crecía a mis espaldas mientras yo seguía creyendo que podía salvar lo que teníamos. Lo que pasó en el hospital no nació de un día para otro. Fue la suma de silencios, excusas, miradas evitadas y promesas vacías. Cada detalle, cada actitud, cada cambio en su voz ya anunciaba un final que yo me negaba a ver. Hasta que la vida me obligó a escucharlo. Hablar de mí antes de todo lo que pasó no es sencillo, pero es necesario. Siempre fui alguien que evitaba el conflicto. Prefería escuchar antes que pelear, ceder antes que discutir, confiar antes que suponer. Crecí creyendo que la estabilidad se construía con paciencia y que los problemas se resolvían con diálogo y cariño. Por eso, durante años, me aferré a la idea de que mi matrimonio era seguro, incluso cuando las señales empezaron a decir lo contrario. Mi familia solía describirme como alguien tranquila, responsable, detallista, y creo que era cierto. Tenía un trabajo que me gustaba, amistades sólidas aunque no muy numerosas, y un deseo genuino de construir una vida equilibrada. Nunca pedí lujos. Quería tranquilidad, presencia, lealtad. Pensaba que él buscaba lo mismo. Él, en cambio, era distinto desde el principio. Encantador, seguro, atento cuando le convenía.
Tenía esa forma de hablar que hacía sentir que todo estaba bajo control, aunque no fuera verdad. Siempre supo moverse entre personas, caer bien, aparentar comprensión. A veces llegaba con flores, otras con historias largas sobre su día, como si quisiera llenar cualquier espacio para que yo no pudiera notar lo que había detrás. Con el tiempo entendí que ese encanto era su mayor máscara. La dinámica entre nosotros cambió cuando empezó a hablar menos y a esconder más. Antes compartíamos cosas simples, películas, cenas, caminatas. Con el tiempo esas cosas desaparecieron. Yo intentaba recuperarlas, pero cada intento chocaba con una nueva excusa suya. Supongo que ahí debía haber visto que el problema no era el trabajo ni el cansancio, era la falta de interés. Pero una parte de mí seguía buscando algo que ya no existía. La tercera pieza en esta historia, su amante, llegó mucho antes de que yo la escuchara por teléfono aquel día. No sabía su nombre, no sabía su cara, pero su presencia ya se sentía en mi casa desde hacía meses. Esa risa segura que escuché en el hospital no nació de un día para otro. Era la voz de alguien que llevaba tiempo ocupando un lugar que nunca le correspondió. Y aunque no la conocía, la manera en que hablaba dejaba claro que no era una víctima de sus engaños. Era cómplice. Alguien que disfrutaba la idea de tener poder sobre lo que a mí se me estaba escapando. Las pequeñas agresiones disfrazadas también formaron parte de esos meses. Comentarios suyos sobre mi apariencia cuando yo estaba agotada. Silencios tensos cuando preguntaba algo simple, respuestas cortantes cuando intentaba resolver cualquier duda. Nada que pudiera considerarse una pelea directa, pero suficientes para desgastar a cualquiera. Poco a poco fui perdiendo seguridad, y él lo notaba. De alguna manera, creo que le convenía que yo dudara de mí misma. Así podía moverse sin que yo cuestionara nada. Lo más doloroso es que nunca imaginé que su falta de cuidado con mi salud formaba parte del mismo patrón. Cada mareo, cada cansancio profundo, cada malestar lo tomaba con indiferencia, como si yo estuviera exagerando. Ahora entiendo por qué. Una persona que ya planea una vida sin ti no se preocupa por lo que sientes. Mi enfermedad fue para él una oportunidad para acelerar decisiones que ya tenía en mente. En esa etapa, yo seguía creyendo en la versión que él me mostraba, mientras él construía otra vida a mis espaldas. Y aunque todo parecía normal visto desde fuera, la verdad era que mi mundo ya estaba lleno de grietas que solo yo intentaba tapar. Aquel día en el hospital solo reveló lo que ya estaba escrito desde hacía tiempo. La primera ruptura no llegó en un grito ni en una pelea directa. Llegó en forma de duda, de esas que se clavan sin hacer ruido pero cambian todo. Una noche, semanas antes del hospital, desperté sobresaltada al escuchar el sonido del celular de él vibrando en la sala. No era la primera vez, pero esa vez hubo algo distinto. La vibración no se cortó rápido, sino que continuó como si alguien insistiera en buscarlo. Me levanté despacio, aún mareada por los síntomas que llevaba días cargando, y caminé hacia la puerta. Desde el pasillo alcancé a ver la luz del teléfono iluminando la mesa. Él estaba sentado, con la cabeza entre las manos, como si cargara algo más pesado que el cansancio del trabajo. Pero en cuanto me vio, escondió el celular con un movimiento demasiado rápido, casi torpe, que no coincidía con su costumbre de mostrarse siempre seguro. No dijo nada. Solo murmuró que no podía dormir y que no quería despertarme. Aunque intenté creerle, algo dentro de mí se quebró un poco esa noche. Días después, la dinámica empeoró. Llegaba más tarde, hablaba menos, evitaba el contacto visual. Yo intentaba mantener la calma, pero la sensación de que algo estaba fuera de lugar crecía. La primera acusación velada llegó cuando mencioné que me estaba sintiendo peor físicamente. En vez de preocuparse, solo respondió que quizá era por estrés y que yo siempre exageraba las cosas. Su comentario no fue fuerte, pero fue la primera vez que sentí que no solo se alejaba, sino que también empezaba a invalidar todo lo que yo decía. Otra ruptura ocurrió cuando accidentalmente encontré un recibo de un restaurante donde nunca habíamos ido juntos. No era gran cosa, un papel pequeño, pero la fecha coincidía con una noche en la que él había asegurado trabajar hasta muy tarde. Guardé el recibo sin decir palabra, no por miedo, sino porque necesitaba estar segura de lo que ya temía. Él notó que yo estaba más callada, pero no le importó averiguar por qué. La tensión siguió creciendo. Las pequeñas discusiones se volvieron más frecuentes, casi siempre iniciadas por él, como si buscara cualquier motivo para no estar cerca.
Empezó a señalar mis ausencias de energía, mis olvidos, mis mareos, como si fueran parte de un problema mío y no consecuencia del desgaste emocional que me estaba provocando. Era como si estuviera preparando el terreno para algo más grande, algo que yo todavía no podía imaginar. El detonador final ocurrió 2 días antes de mi ingreso al hospital. Me desplomé al salir del baño, mareada y sin fuerzas. Recuerdo haber intentado llamar su nombre, pero él no estaba en casa. Cuando llegó horas después, apenas mostró sorpresa. Dijo que debía descansar, que no era para tanto, que me levantara despacio la próxima vez. Esa falta total de urgencia, ese desinterés absoluto por mi bienestar, fue la ruptura que selló el resto del camino. No sabía entonces que todo tenía un propósito. Mis síntomas, su indiferencia, sus ausencias, sus silencios. No era casualidad ni cansancio. Era una estrategia emocional para desconectarse de mí sin asumir nada, mientras construía otra vida por detrás. Y aunque yo aún no lo sabía con certeza, la primera ruptura ya estaba hecha. El camino hacia la verdad había comenzado sin que yo pudiera detenerlo. La humillación que marcó un antes y un después no ocurrió en privado, sino frente a personas que jamás debieron presenciar algo así. Fue en una reunión familiar a la que él insistió en que fuéramos, aun cuando yo no me sentía bien. Me repetía que no podía faltar, que su familia ya hablaba de más cuando no íbamos juntos. Aún con debilidad en las piernas, acepté acompañarlo. Desde que llegamos, sentí la tensión en el aire. Sus hermanos conversaban entre ellos, lanzando miradas rápidas, como si compartieran un secreto que yo desconocía. Él, en lugar de quedarse conmigo, se alejó para hablar con un tío. Yo intenté mantenerme firme cerca de la mesa, respirando hondo para evitar que el mareo empeorara. La primera señal de lo que venía fue un comentario disfrazado de chiste de una de sus primas, quien me observó de arriba abajo antes de decir, en tono burlón, que últimamente me veía muy descuidada y que quizá debería poner más de mi parte para no dejar caer la relación. La mesa soltó risas incómodas, pero él no dijo nada para detenerlas. Ni una palabra. Solo tomó un vaso y siguió conversando, como si nunca hubiera escuchado. Sentí como el calor me subía a la cara. Quise responder, pero preferí mantener la calma. Pensé que quizá estaba exagerando la actitud de los demás, que tal vez era mi sensibilidad por sentirme tan mal aquellos días. Entonces llegó la segunda humillación. Mientras yo intentaba sentarme para no desmayarme, su madre se acercó con una sonrisa cargada de veneno. Me ofreció un plato, pero antes de entregarlo comentó en voz suficiente para que los demás escucharan que a veces una mujer debe aceptar cuando ya no puede seguir el ritmo de su pareja. Dijo que él merecía apoyo y energía, y que no era justo que tuviera que cargar con todo. Ese comentario me atravesó. No solo por el tono, sino porque él estaba justo detrás de ella escuchando. Esperé que interviniera, que dijera algo, lo que fuera. Pero en vez de defenderme, soltó una risa leve, una de esas que usa cualquiera para evitar problemas, y dijo que últimamente había sido complicado. La frase cayó como una sentencia frente a todos. En ese momento, el mareo se intensificó y tuve que apoyarme en la mesa para no caer. Sentí vergüenza, impotencia, una mezcla amarga que me dejó sin aliento. Nadie ofreció ayuda. Algunos solo apartaron la mirada como si mi malestar fuera una molestia más en aquella tarde. El golpe final llegó cuando intenté decir que necesitaba aire. Antes de terminar la frase, él comentó, sin pensarlo, que quizá yo solo estaba llamando la atención. Aquella frase, dicha en público, frente a su familia, fue la humillación más fuerte hasta ese momento. Sentí que todo se derrumbaba alrededor, que mi voz se apagaba mientras ellos seguían con su reunión sin dar importancia a lo que yo estaba viviendo. Esa escena quedó grabada en mí. No solo por lo que dijeron, sino por lo que él permitió. Fue la primera vez que entendí que ya no estaba a mi lado, que había dejado de verme mucho antes de que yo pudiera aceptarlo. Aún sin saberlo, esa humillación pública sería el inicio del final. Después de aquella humillación, algo dentro de mí empezó a cambiar sin que yo pudiera detenerlo. No fue un estallido repentino, sino una sensación silenciosa que se quedaba en el pecho y hacía imposible seguir fingiendo que todo estaba bien. Durante días, cada comentario que recordaba, cada gesto que él había ignorado y cada risa a costa de mi dolor regresaban a mi mente con una claridad que me sacudía por dentro. Comencé a verme desde fuera,
como si estuviera observando a otra persona soportar todo aquello sin defenderse. Me di cuenta de cuánto había cedido, cuánto había aceptado por intentar mantener una relación que ya no existía. Él seguía distante, incómodo, casi irritado con mi presencia, como si yo estorbara. Y aunque todavía me esforzaba por entender qué estaba pasando, ya no había duda de que la conexión se había roto mucho antes de que pudiera notarlo. Los síntomas que me habían estado debilitando empeoraron, pero en lugar de mostrar preocupación, él se volvió aún más frío. Me decía que me calmara, que no dramatizara, que quizá lo que necesitaba era pensar menos y dormir más. Esas palabras, que antes me habrían herido, comenzaron a tener otro efecto. Ya no dolían de la misma manera. Ahora despertaban algo parecido a la claridad, como si al fin comprendiera que nada de lo que yo hiciera lo haría volver. Cada día me sentía más sola, incluso estando a su lado. La casa se volvió un espacio donde mis emociones ya no tenían lugar. Caminaba en silencio para evitar discusiones inútiles. Guardaba mis dudas porque sabía que no obtendría respuestas sinceras. Y aunque todavía quedaba una parte de mí aferrada a lo que habíamos sido, otra empezaba a aceptar que ese lazo estaba quebrado sin remedio. El despertar llegó una tarde, mientras intentaba levantarme del sofá y el mareo me obligó a apoyar las manos en las piernas para no caer. Él estaba ahí, a pocos metros, pero ni siquiera se levantó para ayudarme. Solo dijo que ya no podía seguir cuidando de alguien que no cooperaba. Esa frase no fue un ataque directo, pero sí la confirmación que necesitaba para dejar de esperar algo que nunca volvería. No lloré, no grité, no reclamé. Solo dejé que esa verdad cayera dentro de mí como una pieza que encajaba por fin donde siempre debió estar. Era claro que su distancia no era un accidente, era una decisión. Todo lo que había pasado empezaba a tener sentido, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una calma extraña, como si mi mente por fin pudiera ver lo que mi corazón había estado evitando. Ese fue el inicio de mi despertar. No uno explosivo, sino uno silencioso, firme, inevitable. Lo que vendría después no sería impulsivo, sino consecuencia del cansancio, del dolor y de la claridad que, aunque tardía, llegó para quedarse. La revelación no llegó como en las películas, con una escena dramática o una confesión inesperada. Llegó de una manera más sencilla, pero igual de contundente, a través de detalles que, por fin, empecé a mirar sin justificar. Cuando uno deja de negar lo evidente, todo se vuelve más claro, incluso lo que antes parecía insignificante. Un día, mientras él estaba en la ducha, escuché su celular vibrar varias veces sobre la mesa. No suelo revisar lo que no es mío, pero había algo en la insistencia de esos mensajes que me hizo sentir que ya no se trataba de curiosidad, sino de necesidad. Tomé el teléfono sin desbloquearlo, porque la pantalla mostraba las notificaciones completas. Lo que vi no dejó espacio para dudas. Mensajes breves, directos, con tono de intimidad y urgencia. Nada explícito, pero suficiente para entender que esa persona no era una compañera de trabajo, como él había insinuado tantas veces. La conversación hablaba de planes, de encuentros recientes, de que todo estaba avanzando como habían acordado. Y aunque no aparecía su nombre, supe que era la misma voz que escuché el día del hospital. Esa certeza me golpeó con fuerza, pero no de la manera que imaginé. No me quebró, me confirmó lo que ya sabía sin querer admitir. Guardé el teléfono en su lugar antes de que saliera del baño y actué con normalidad. No era el momento de confrontarlo. Necesitaba entender hasta dónde llegaba todo. Durante los días siguientes, cada movimiento suyo parecía encajar en un patrón que durante meses había evitado ver. Horarios extraños, silencios prolongados, excusas repetidas, visitas repentinas al trabajo los fines de semana. Todo apuntaba a lo mismo. La verdadera prueba llegó una tarde en que él salió diciendo que tenía una reunión urgente. Algo en su tono me hizo dudar. Decidí salir un poco más tarde para despejarme, pero al cruzar la calle vi su carro estacionado a pocas cuadras, junto a un café donde casi nunca iba. La coincidencia fue demasiado grande para ignorarla. Me acerqué con calma, con una tranquilidad que yo misma no comprendía, y desde la esquina pude ver a través del ventanal. Estaba ahí. No solo él. También ella. Sentados frente a frente, hablando con naturalidad, como si su relación fuera pública, como si yo nunca hubiera existido. No había distancia entre ellos, ni tensión, ni culpa presente en su rostro.
Vi cómo él sonreía de una forma que no veía desde hacía meses. Vi cómo ella lo tocaba con confianza, como si fuera suyo desde mucho antes de que yo escuchara su voz por teléfono. No escuché lo que decían, pero no necesitaba hacerlo. La escena completa era la prueba que me faltaba. Todo lo que había sentido, todo lo que había dudado, todo lo que había negado, estaba ahí, frente a mí, sin posibilidad de interpretarlo de otra manera. No me moví ni un paso más. No entré. No hice un escándalo. Solo observé en silencio, dejando que ese momento se fijara en mi memoria con una claridad dolorosa pero necesaria. Regresé a casa sin avisarle que había salido. Me senté en la sala con una calma que jamás imaginé tener en una situación así. No lloré. No grité. Solo dejé que la verdad se acomodara en mi pecho. Esa escena había sido suficiente para derribar cualquier duda que pudiera quedar. Y aunque me dolía cada parte del cuerpo, también podía sentir como algo en mí se fortalecía. Esa noche, cuando él regresó, fingió cansancio y aseguró que la reunión había sido interminable. Lo escuché con atención, sin interrumpirlo, sin dejar que notara lo que sabía. Cada palabra que dijo fue otra pieza de la mentira que llevaba meses construyendo. Y mientras él hablaba, yo comprendí que ya no tenía que buscar más pruebas. Lo que había visto era suficiente para romper cualquier argumento que él intentara usar después. La revelación llegó así, limpia, directa, sin drama innecesario. Solo la verdad frente a mis ojos. Aquel día, algo dentro de mí dejó de temerle a la verdad y empezó a prepararse para lo que venía. Porque una vez que ves la traición sin filtros, ya no puedes regresar a la persona que eras antes. Lo siguiente no sería una reacción impulsiva, sino la primera parte de un plan que cambiaría todo. El caos comenzó el día que decidí dejar de callar. No planeé una confrontación enorme, pero la vida tiene maneras curiosas de empujar todo hacia donde debe ir. Después de verlos juntos en aquel café, la distancia entre nosotros se volvió más visible. Él seguía actuando como si nada pasara, convencido de que aún podía manejar la situación sin que yo sospechara. No sabía que ya no estaba tratando con la misma mujer que solía dejar pasar todo. Todo estalló una tarde en la que su familia vino a la casa sin avisar. Dijeron que querían acompañarme porque yo seguía enferma, pero desde que cruzaron la puerta sentí algo raro en el aire. Había miradas cómplices entre ellos, susurros que paraban cuando yo me acercaba y una incomodidad evidente en su postura. No tardé en entender que sabían más de lo que aparentaban. El detonante fue una frase de su madre, quien, con tono de falsa preocupación, comentó que algunas mujeres deben aceptar cuando ya no pueden sostener un matrimonio y que yo me estaba aferrando a algo que ya no tenía sentido. Esa frase encendió una chispa en la sala. Él no esperaba que su familia lo dijera tan abiertamente, así que reaccionó con un silencio incómodo. Para mí, ese silencio fue más revelador que cualquier grito. La situación empeoró cuando uno de sus hermanos mencionó, sin cuidado, que él merecía ser feliz con quien lo entendía de verdad. La frase salió tan natural que supe de inmediato que no era la primera vez que hablaban de eso entre ellos. De pronto, la habitación se llenó de acusaciones veladas, indirectas disfrazadas de comentarios familiares. Cada palabra dejaba claro que yo era la intrusa en un plan que llevaba meses avanzando. La tensión explotó cuando él intentó cambiar de tema, pidiendo que todos se calmaran. Su madre no quiso escucharlo y soltó una verdad que rompió el último pedazo de silencio que quedaba. Ya basta. Tú y esa mujer merecen una vida nueva. Ella no puede seguir arrastrándote. La sala entera se quedó quieta. Sentí como mi cuerpo temblaba, no por debilidad física, sino por la claridad del momento. Él quedó paralizado, incapaz de controlar lo que su propia familia acababa de revelar. Yo no tuve que decir nada, las palabras ya estaban ahí, expuestas. El caos tomó otra forma cuando decidí hablar. No grité. No lloré. Solo dije, con voz firme, que yo ya sabía todo y que había visto a los dos juntos. La bomba cayó en medio de la sala. Su madre abrió los ojos con sorpresa, los hermanos se miraron entre ellos y él retrocedió un paso como si necesitara aire. De inmediato comenzaron a hablar todos al mismo tiempo. Ella preguntando cómo me había enterado. Los hermanos buscando excusas para justificar lo que habían insinuado. Él intentando negar, tartamudeando, sudando, inventando historias incoherentes para mantener el control.
Su desesperación era tan evidente que nadie sabía a quién creer. Y ahí vino el segundo colapso. Uno de los hermanos, molesto por haber sido evidenciado, soltó sin pensar que él llevaba meses diciendo que estaba atrapado y que ya no quería seguir conmigo. La sala explotó de nuevo. Mi esposo se volteó hacia él con furia, ordenándole callarse. Su madre tomó partido, diciéndole que ya era momento de poner las cosas en su sitio. Todo se volvió un intercambio de gritos, culpas, reclamos viejos y verdades que habían intentado esconder por mucho tiempo. En medio del caos, una de sus tías comenzó a llorar. Otro familiar salió de la casa diciendo que no quería estar metido en aquello. Una prima intentó calmar a todos, pero terminó discutiendo con su hermana. Lo que parecía una familia unida hacía unas horas se volvió un campo de batalla donde cada quien defendía algo distinto. Durante todo ese caos, me quedé en silencio. Observaba cómo el castillo que ellos habían construido a mis espaldas se caía pieza por pieza. No tuve que mover un dedo. Solo dejé que la verdad saliera a la luz. El momento más fuerte llegó cuando él, desesperado, intentó acercarse a mí para explicarme. Antes de que pudiera decir una palabra, su madre lo interrumpió y le dijo que no tenía que darme explicaciones porque ya estaba decidido. Esa frase lo destruyó. Entendió que habían revelado demasiado. Su rostro cambió por completo, se quedó pálido, nervioso, consciente de que había perdido el control de la situación. Ese día no solo descubrí su traición. Descubrí que nunca estuvo solo en ella. Había una red de silencios, excusas y complicidades que lo sostuvieron hasta que todo se desplomó frente a mis ojos. El caos fue necesario. Era la única forma de derrumbar lo que él llevaba meses ocultando. Cuando la familia se fue y la casa quedó en silencio, la tensión no desapareció, solo cambió de forma. Él caminaba de un lado a otro, inquieto, como si buscara un argumento que pudiera sostener todo lo que se había derrumbado frente a nosotros. No había gritos esta vez, tampoco reproches de terceros. Solo quedábamos él y yo, con la verdad entre nosotros ocupando más espacio que cualquier mueble de la sala. Intentó comenzar con un "no es lo que piensas", pero su voz tembló apenas lo dijo. Aquella frase, tan gastada y tan inútil, solo dejó claro que estaba más preocupado por verse inocente que por asumir lo que había hecho. Le pedí que hablara con claridad, que dejara de rodeos, y fue como quitarle la última máscara que le quedaba. Ya no podía sostener la mentira. Evitar mis ojos se volvió su refugio. Decía que todo había sido un error, que la situación se había salido de control, que yo no entendía por qué las cosas tomaron ese rumbo. Cada palabra era una excusa disfrazada, un intento desesperado de salvar su imagen. No buscaba sanar nada, buscaba no quedar como el villano que era. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. Le expliqué que había visto todo con mis propios ojos, que escuché las llamadas, que sabía de las reuniones que nunca fueron de trabajo. Le conté cada detalle sin cambiar el tono, sin añadir drama, sin buscar lastimarlo. La calma lo desarmó más que cualquier grito. Lo vi perder fuerza mientras hablaba, como si cada uno de mis argumentos lo empujara un paso más hacia la verdad que evitó por meses. Cuando mencioné a su amante, reaccionó con una mezcla extraña de culpa y enojo. Dijo que ella no tenía la culpa, que yo no estaba presente, que él solo buscaba sentirse acompañado. Esa frase marcó un punto de quiebre. Entendí, de golpe, que no se trataba de mí, ni de mi salud, ni de mi silencio. Se trataba de su necesidad constante de llenar vacíos que jamás quiso enfrentar. Y yo había cargado con todo eso durante demasiado tiempo. No hubo lágrimas de su parte, ni un verdadero arrepentimiento. Solo una inquietud que lo hacía verse pequeño, como si la vida lo hubiera alcanzado por fin. Le dije que no buscaba que me pidiera perdón, ni que intentara arreglar algo que ya estaba roto. Lo único que quería era claridad. Nada más. Él intentó acercarse, tal vez para tocarme la mano o para fingir una cercanía que ya no existía. Me aparté con calma. Le dejé claro que ese gesto ya no tenía lugar en mi vida. Su expresión cambió, y por primera vez desde que lo conocí, lo vi realmente sin palabras, sin una salida fácil, sin alguien que lo defendiera. Ese instante nos dejó frente a frente con todo lo que habíamos evitado. No buscaba vengarme ni hacerlo sentir peor. Solo necesitaba que escuchara lo que yo había cargado en silencio. Lo hice con firmeza,
Le dije que el daño estaba hecho, que su traición no fue un accidente ni una confusión, sino una serie de decisiones conscientes. Una tras otra. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier discusión. Era la aceptación completa de que ya no quedaba nada por salvar. A veces el verdadero enfrentamiento no necesita gritos. El golpe más duro es mirar a la persona que alguna vez amaste y reconocer que ya no quedan puentes posibles. La decisión no nació de un impulso ni de un momento de rabia. Surgió de la claridad que llegó después de verlo justificar lo injustificable, después de escuchar cómo intentaba acomodar la historia para no verse tan responsable. Mientras él buscaba palabras para salvar lo que quedaba de su imagen, entendí que mi vida ya no podía seguir girando alrededor de sus excusas. Me levanté del sillón con la calma que solo se siente cuando la mente está completamente decidida. Él se quedó quieto, como si hubiera sentido que algo estaba por romperse de manera irreversible. No tuve que levantar la voz para que entendiera la gravedad de lo que venía. Le dije, con firmeza, que la conversación había llegado a su fin. Ya no había nada más que analizar, nada más que rescatar, nada que pudiera justificar los meses de mentiras que había sostenido mientras yo cargaba con una enfermedad, con mareos, con desmayos y con un desgaste emocional que nunca quiso ver. No discutió. No porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que ya no tenía espacio para esconderse. Intentó acercarse una vez más, tal vez buscando una última oportunidad para convencerme de quedarme, pero lo detuve con un gesto. No quería otra explicación, ni una promesa vacía, ni un pedido de perdón que solo buscara aliviar su conciencia. Lo único que necesitaba era distancia. Le pedí que recogiera sus cosas y se fuera por unos días. No era una propuesta ni un favor. Era una decisión final. Las palabras salieron de mi boca con una seguridad que él no había visto en mucho tiempo. Lo dejó sin argumentos, sin defensa, sin esa actitud arrogante que siempre usaba cuando quería voltear la situación a su favor. Se quedó en silencio largo rato, mirando al piso, como si buscara un punto donde sostenerse. Al final, respiró hondo y preguntó si de verdad quería que se fuera. Respondí con un sí que no dejó espacio para dudas. No busqué suavizarlo. No necesitaba hacerlo. Era el cierre de un ciclo que él había roto con sus decisiones. Mientras recogía algunas cosas, la casa se sintió extrañamente ligera. No era alegría, ni alivio inmediato. Era una sensación de espacio, como si por primera vez en mucho tiempo pudiera respirar sin miedo a que él explotara, se ofendiera o inventara un nuevo silencio para castigarme. Lo observé caminar de un lado a otro sin intervenir. Ya no era mi responsabilidad sostener sus emociones. Antes de salir, intentó decir que todavía me quería, que no quería perder todo lo que habíamos construido. Sus palabras no despertaron nada en mí. No por falta de amor pasado, sino porque entendí que querer no basta cuando alguien te usa como respaldo mientras construye otra vida paralela. Le respondí con claridad. No podía seguir con alguien que me abandonó incluso cuando más lo necesitaba. Cerró la puerta sin mirar atrás. Escuché el sonido del seguro y supe, en ese instante, que mi vida estaba por cambiar de manera definitiva. No sentí miedo. Tampoco tristeza. Lo que llegó fue una paz inesperada, una que contradijo todo lo que pensé que sentiría al ver a la persona con la que compartí años salir de la casa. La ruptura se dio así, sin dramatismo, sin escándalo, sin un final ruidoso. Solo una verdad clara y un espacio vacío que, por primera vez, no dolía. A veces la libertad llega en un silencio así. Y ese fue mi primer respiro real después de mucho tiempo. Las consecuencias no llegaron de inmediato, pero tampoco tardaron tanto. Cuando él salió de la casa aquella noche, pensé que intentaría mantener la apariencia de control, como siempre hacía. Sin embargo, la situación comenzó a desmoronarse más rápido de lo que imaginó. Su vida, esa que construyó en silencio mientras yo me desgastaba, empezó a mostrar grietas que ya no podía ocultar. Los primeros problemas surgieron en su trabajo. Durante semanas había estado actuando como si nada le afectara, pero la tensión acumulada lo alcanzó. Sus compañeros notaron su distracción, su temperamento cambiante, la falta de enfoque. Alguien mencionó que lo escucharon discutiendo a escondidas por teléfono. Otros comentaron que llevaba días saliendo alterado de reuniones. Esa imagen pulida que tanto cuidaba comenzó a fracturarse. La situación empeoró cuando su amante empezó a exigirle más de lo que él podía darle.
Lo supe por comentarios indirectos que llegaron a mí por personas que jamás pensé que me dirían algo. No era chisme, era información que surgió sola, como si todos finalmente vieran lo que yo había vivido. Ella empezó a reclamarle que no avanzaba lo suficiente, que no cumplía lo que había prometido, que su vida seguía siendo un caos del que no se hacía responsable. Lo que para él había sido un escape se convirtió en una presión constante. Su familia también enfrentó consecuencias. Aquella seguridad con la que hablaban el día del caos se evaporó cuando se dieron cuenta de que la verdad se había esparcido más allá de la sala de mi casa. Algunos familiares se distanciaron avergonzados por cómo me habían tratado. Otros comenzaron a cuestionar a su madre por haber apoyado un comportamiento tan destructivo. Se generaron discusiones internas, tensiones antiguas salieron a flote y la fachada de familia unida se quebró con más fuerza que antes. Mientras todo eso ocurría, yo seguía enfocada en recuperarme física y emocionalmente. No necesitaba ayudar a que las consecuencias llegaran. La vida, tarde o temprano, acomoda todo en su lugar. Cuando él intentó volver a la casa, no fue para pedir perdón sincero, sino para buscar estabilidad en medio del desastre que enfrentaba. Lo recibí en la puerta con la misma calma que había encontrado en mí desde que lo dejé ir. Le recordé que su salida había sido definitiva y que la decisión no había cambiado. Esa respuesta lo dejó sin dirección. Lo supe porque días después comenzó a buscar apoyo en quienes antes lo defendían, pero ya no encontraba el mismo respaldo. Su madre, que había sido su principal aliada, ahora cargaba con el peso de haberme humillado frente a todos. Algunas personas de la familia le reclamaron directamente por su crueldad, y ese juicio social la derrumbó más que cualquier argumento mío. La relación entre ellos se volvió tensa, casi insoportable. Su amante, por su parte, no estaba preparada para convivir con la versión real de él, un hombre lleno de inseguridades, impulsos, mentiras acumuladas y problemas sin resolver. Lo que al principio parecía emocionante para ella se convirtió en una carga diaria. Las discusiones fueron creciendo, los reclamos se volvieron más frecuentes y las promesas que él había hecho se quedaron en palabras vacías. No pasó mucho para que ella se diera cuenta de que no era el héroe que imaginó, sino alguien que escapaba de una relación traicionando a otra. Eventualmente, la relación entre ellos se rompió. No porque yo interviniera, sino porque estaba construida sobre el mismo tipo de mentiras que él usó conmigo. Cuando todo quedó claro, ella decidió alejarse. Lo dejó solo con los mismos problemas que había creado, sin el respaldo emocional que creía tener asegurado. Su mundo se cayó lentamente. No perdió solo a su amante, perdió su estabilidad, la imagen que proyectaba, la admiración de su familia y el control que siempre creyó tener. Cada paso que dio para sostener esa vida paralela se volvió una carga que ahora pesaba sobre sus propios hombros. Nadie lo arruinó. Solo recibió el resultado de sus decisiones. Y mientras él enfrentaba las consecuencias, también descubrí que no necesitaba verlo caer para sentir justicia. Bastó con saber que ya no tenía poder sobre mí, que su manipulación había perdido fuerza y que, finalmente, cada persona implicada estaba pagando el precio de lo que había elegido. Reconstruirme no fue un proceso rápido, pero cada paso me llevó a un lugar que jamás hubiera imaginado mientras vivía atrapada en aquella relación. Los primeros días después de su salida fueron silenciosos, extraños, casi irreales. Toda la casa se sentía diferente, como si hubiera recuperado una parte de mí que llevaba años escondida. No había voces cortantes, ni comentarios hirientes, ni tensión en el aire. Solo calma. Poco a poco, ese silencio dejó de sentirse vacío y comenzó a convertirse en un espacio seguro. Comencé a organizar mi rutina sin tener que anticipar reacciones, sin caminar con cautela, sin sentirme observada todo el tiempo. Mis mañanas se volvieron más ligeras. Preparaba mi café sin prisa, abría las ventanas y dejaba entrar la luz sin miedo a que alguien criticara cualquier detalle. La respiración empezó a fluir de una manera nueva, como si mi cuerpo hubiera estado conteniendo aire por demasiado tiempo. Mi salud también comenzó a mejorar. Los mareos se redujeron, el cansancio disminuyó, y por primera vez en meses, pude dormir sin despertarme con ansiedad. Mi cuerpo estaba respondiendo al alivio emocional, como si finalmente reconociera que ya no vivía bajo presión constante. Las visitas médicas confirmaron que el estrés había sido un factor clave en mis malestares. Saberlo me dio aún más claridad.
Nunca había sido una exageración. Mi cuerpo solo estaba pidiendo ayuda en silencio. Con el paso de las semanas, retomé actividades que antes me gustaban y que había dejado por falta de energía o ánimo. Volví a leer en las tardes, a caminar sin mirar el reloj, a salir con amistades que había distanciado sin querer. Cada reencuentro me recordó que no estaba sola, que aún existían personas que valoraban mi presencia sin condiciones ni juicios. También regresé al trabajo con una perspectiva diferente. Antes me esforzaba por cumplir todo a la perfección, buscando compensar lo que no podía controlar en casa. Ahora, en cambio, trabajaba con un sentido de libertad que me sorprendía. Mis compañeros notaron el cambio. Algunos incluso me dijeron que me veía más tranquila, más firme, más presente. Y tenían razón. Por fin estaba recuperando partes de mí que pensé haber perdido para siempre. No tardé en tomar decisiones prácticas que reforzaran mi nueva vida. Organicé la casa a mi manera, dejé ir objetos que solo me recordaban momentos difíciles y comencé a construir un espacio que reflejara la persona que estaba renaciendo. Pinté algunas paredes, cambié muebles de lugar y llené rincones de detalles que siempre quise y que antes no me atrevía a poner. La casa dejó de ser un lugar de tensión y se convirtió en mi refugio. A nivel emocional, el cambio fue aún más profundo. Dejé de preguntarme qué hice mal y empecé a preguntarme qué necesitaba para seguir adelante. Descubrí que mi valor no dependía de mantener un matrimonio, ni de cargar con expectativas ajenas, ni de sostener a alguien que no estaba dispuesto a sostenerme a mí. Aprendí a poner límites sin sentir culpa. Aprendí a decir que no. Aprendí a elegir mi paz antes que cualquier otra cosa. Con el tiempo, incluso pude hablar del pasado sin sentir que el corazón se me apretaba. Ya no era una herida abierta, era una historia que había dejado de definir mi vida. La traición seguía siendo dolorosa, pero ya no tenía poder sobre mí. Comprendí que mi renacimiento no vino de su caída, sino de mi decisión de cerrar esa etapa. Hoy mi vida es distinta, más tranquila, más honesta, más mía. No busco reemplazos ni validaciones externas. No tengo prisa por llenar espacios. Camino con más seguridad. Hablo con más claridad y miro hacia adelante con una fuerza que no sabía que tenía. Renacer no fue empezar de cero. Fue recuperar todo lo que había entregado sin darme cuenta. Cerrar ese capítulo no significó olvidar lo que viví, sino entenderlo desde un lugar diferente. Con el tiempo, pude hablar de todo sin sentir que la voz se me quebraba. Ya no era una herida abierta. Era una parte de la historia que me formó, que me obligó a ver lo que yo misma había dejado de notar. No buscaba venganza ni revancha. Lo único que quería era paz, y por fin estaba llegando a ese punto. Una de las conversaciones más importantes fue con una amiga que estuvo cerca desde antes de que todo explotara. Me escuchó sin interrumpir, dejando que las palabras salieran con naturalidad. Cuando terminé, me preguntó qué había aprendido de todo eso. No supe responder de inmediato, pero esa pregunta se quedó conmigo varios días. El proceso no fue sencillo, pero la respuesta llegó cuando menos lo esperaba. Había aprendido a reconocer mis límites. Había aprendido a escuchar mi intuición en lugar de callarla para mantener la calma externa. Había aprendido que el amor no puede sostenerse solo con paciencia, que también necesita respeto, verdad y presencia. Y lo más importante, aprendí que no tengo que quedarme en un lugar donde me apagan, aunque alguna vez haya sido mi refugio. Pensé en la posibilidad de perdonarlo, no para justificar su traición, sino para soltar el peso que había llevado encima. No necesitaba un encuentro para hacerlo. Podía liberar esa carga desde mi propia tranquilidad. El perdón llegó de forma silenciosa, como un suspiro que sale después de contener el aliento demasiado tiempo. Lo perdoné por lo que hizo, pero también me perdoné por haber sostenido algo que ya estaba roto. Un día, mientras organizaba un cajón, encontré fotografías antiguas de cuando todo parecía funcionar. En lugar de tristeza, sentí una especie de gratitud confusa. Aquella versión de mí hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Esa mujer entregó confianza, cuidó, apoyó y creyó, incluso cuando estaba recibiendo menos de lo que merecía. Le agradecí en silencio por no rendirse, incluso cuando todo se estaba cayendo. No necesité volver a hablar con él para cerrar el ciclo. El tiempo se encargó de acomodar cada cosa en su lugar. Su vida tomó otro rumbo, el mío también, y ninguno necesitaba volver a cruzarse.
La distancia fue la confirmación de que habíamos llegado al final mucho antes de decirlo en voz alta. El verdadero cierre llegó el día en que me escuché decir, sin dolor ni duda, que esa etapa ya no me pertenecía. No tenía que demostrar nada, ni explicarle a nadie por qué decidí dejarlo ir. Era suficiente con saber que lo hice para protegerme, para recuperar mi paz y para no seguir cargando con una relación que se volvió demasiado pesada para sostenerla sola. La reflexión final fue simple. Cada ruptura trae una enseñanza, y cada enseñanza abre un camino. Lo importante es no quedarse atrapada en el pasado. Lo que viví me mostró que puedo levantarme, reconstruirme y volver a creer en mí, incluso después de tocar el fondo emocional. Cerrar el ciclo no fue darle un punto final a la historia. Fue abrir espacio para todo lo que estaba por venir. A lo largo de este proceso entendí algo que no siempre queremos aceptar. Nadie merece quedarse en un lugar donde su voz se apaga, donde su salud se deteriora y donde su valor depende del humor o la atención de alguien más. La lealtad no puede sostenerse sola, y el amor no basta cuando se vuelve una carga que solo uno lleva sobre los hombros. Aprenderlo duele, pero quedarse duele mucho más. La traición no solo llega con una infidelidad, también llega cuando te ignoran, cuando minimizan tu dolor, cuando te hacen sentir que exageras, cuando tu bienestar se vuelve un inconveniente y tus emociones son tratadas como estorbos. A veces, lo que más lastima no es lo que hacen, sino lo que dejan de hacer, escuchar, cuidar, respetar, sostener. La ausencia emocional pesa más que cualquier mentira. La vida me enseñó que poner límites no es un acto de egoísmo, sino de amor propio. Decir hasta aquí no te convierte en una persona fría, te convierte en alguien que finalmente entendió que no tiene que sacrificarse para sostener algo que ya no existe. No estás obligada a quedarte donde ya no te ven, ni a aguantar silencios que duelen más que cualquier palabra dura. También comprendí que la paz llega cuando decides no vivir con miedo. Miedo a estar sola, miedo a equivocarte, miedo a empezar desde cero. Cuando dejas de temerle a esos escenarios, la vida se abre de maneras que antes parecían imposibles. La soledad no es un castigo, es un espacio donde puedes escucharte, recuperarte y volver a reconocerte sin voces que te apaguen. La confianza propia se reconstruye paso a paso. Una decisión a la vez. Un límite a la vez. Un acto de valentía a la vez. Nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede sanarte si no decides salir de donde te lastiman. Y aunque el camino parezca largo, siempre existe un punto en el que el dolor se transforma en fuerza y la fuerza se convierte en libertad. El mayor aprendizaje fue este: no necesitas que la otra persona reconozca el daño que causó para poder seguir adelante. El cierre no depende de su arrepentimiento, ni de su explicación, ni de su cambio. El cierre llega cuando tú decides soltar lo que te ata, cortar lo que te desgasta y elegir lo que te protege. Ese acto interno vale más que cualquier disculpa que nunca llega. Cada historia difícil deja semillas de crecimiento. A veces son duras, a veces tardan en brotar, pero siempre transforman algo dentro de ti. No estás destinada a vivir en el mismo dolor para siempre. Puedes empezar otra vez. Puedes reconstruirte. Puedes renacer. Y, sobre todo, puedes elegir una vida donde te sientas vista, valorada y escuchada. La lección final es simple pero poderosa. Cuando alguien te traiciona, te deja claro quién es. Cuando decides irte, te recuerdas quién eres tú. Hoy mi vida sigue un rumbo completamente distinto al que imaginé cuando todo comenzó. No fue fácil llegar hasta aquí, pero cada paso me llevó a un lugar más firme, más tranquilo y mucho más honesto conmigo misma. Ya no cargo con culpas que no me pertenecen, ni con silencios que me desgastan. Mi rutina es sencilla, pero llena de pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. Preparar mi café sin prisa, leer en las tardes, caminar sin sentir un peso en el pecho. Esa paz que alguna vez pensé que nunca volvería a sentir ahora es parte natural de mis días. Mi salud mejoró más de lo que esperaba. Los mareos desaparecieron, el cansancio se redujo y mis noches dejaron de estar llenas de ansiedad. El cuerpo siempre habla, y ahora que vivo sin miedo, sin presiones absurdas y sin cargas emocionales innecesarias, finalmente pude escucharlo con claridad. Hoy puedo decir que no solo me recuperé, sino que también me fortalecí. A veces miro hacia atrás y me sorprende cuánto cambié. No desde la rabia ni desde el rencor, sino desde la conciencia de que merecía mucho más de lo que estaba recibiendo. Y aunque ese capítulo de mi vida fue doloroso,
también me abrió puertas que jamás habría visto si no hubiera tomado la decisión de soltar. Aprendí a confiar en mí, a elegir mi paz antes que cualquier relación y a reconocer que la vida siempre ofrece nuevas oportunidades cuando dejamos espacio para ellas. Si alguien que escucha esta historia está pasando por algo parecido, solo puedo decirle que no está sola. Que cada proceso toma su tiempo, pero que la claridad llega. La fuerza llega. La calma llega. Y cuando llega, cambia todo. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Si esta historia te movió el corazón o te dejó pensando, me encantará leerte en los comentarios. Y si quieres escuchar más relatos como este, puedes seguir la página para no perderte los próximos. A veces una historia termina, para que puedas volver a empezar.